tus palabras, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Y solo vuelvo a decir, y sé que todo cambiará. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que puedan apartar este tiempo y que juntos estudiemos la palabra del Señor, que podamos meditar de esta fuente inagotable. Oremos y pidamos la dirección del Señor para esta noche. Padre, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú has guardado nuestra salida, nuestra entrada, nuestro caminar, porque has proveído, Señor, para todas nuestras necesidades, y te agradecemos, Señor, muchas gracias. Ayúdanos siempre a estar agradecidos contigo, Señor. Gracias porque eres bueno, maravilloso, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos dirijas, que nos ayudes, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en esta noche, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender tu palabra y sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Estamos meditando y estudiando en el libro de Romanos. Específicamente estamos en el capítulo 4. Así que vamos al versículo 17. Romanos capítulo 4 y versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 25. La palabra de Dios dice de esta manera: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Se está hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este capítulo, hermanos, se ha hablado de dos personajes importantes, de David y también de Abraham. Creo que un punto importante de este capítulo y lo que Pablo quiere mostrar es que no podemos alcanzar, hermanos, nuestra salvación a través de ritos o a través de los méritos, a través de la ley. Por ejemplo, se hace referencia al Salmo 32, versículos 1 y 2. Y algunos creen, hermanos, que ahí está hablando David, ¿no? Y que se está refiriendo cuando él pecó. Y lo que se expresa ahí en el Salmo 32 es de que él alcanza la gracia, ¿no? Alcanza la misericordia de Dios. No por haber guardado la ley, sino por la gracia del Señor. Entonces creo yo, mis queridos hermanos, que eso es algo maravilloso. Vuelvo a repetirlo, David alcanza esa gracia, esa misericordia de Dios, no por la ley. Y ahora vamos a ver entonces el caso de Abraham. Lo presenta como un caso práctico de fe viva para que nosotros lo sigamos como sus hijos. Ya lo hemos visto, nosotros somos hijos ahora de Abraham, y entonces tenemos que seguir su ejemplo, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Y una pregunta, hermanos, que creo yo que es muy importante, la cual nos debemos de realizar, es sobre qué quiere decir creerle a Dios. Porque de eso habla el texto bíblico, que Abraham creyó a Dios. Y nos debemos de preguntar qué significa eso de creer a Dios. Abraham nos muestra que es hacer tres cosas. Es lo que podemos observar. Lo primero, hermanos, es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. Vuelvo a repetirlo. Lo primero es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos y cómo parecen las cosas. Reconocía, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ahora es interesante, hermanos, porque Abraham no está negando su realidad. Él es consciente, ¿no? Pero a pesar de esta realidad y de que él
considera su cuerpo que ya estaba como muerto, su fe no se vio debilitar. Y sigue el versículo 19 diciendo, siendo casi de 100 años. Eso era por un lado, pero había también, hermanos, una segunda realidad. Y la segunda realidad era la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces eso, hermanos, es muy interesante que Dios le había prometido descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 2, versículo 7 también se ve esta promesa. Y aunque no tenía ninguno, ya tenía 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Me llama la atención, hermanos, de que ellos no estén negando, o en el caso de Abraham, no estén negando su realidad. Dice el texto que él consideraba su cuerpo como ya estaba como muerto, y también estaba consciente de la esterilidad de la matriz de Sara. Debemos, creo yo, hermanos, de meditar en esto, porque hoy muchos cristianos y en el mundo evangélico, hermanos, se da bastante esto, ¿no? Que no quieren reconocer muchas veces su debilidad, o no quieren reconocer las circunstancias que están viviendo. Las quieren negar, y pensando que las ignoran, entonces piensan, hermanos, que las cuestiones se van a resolver. Vuelvo a repetirlo, es interesante que Abraham está consciente. Él sabe que tiene 100 años. Su cuerpo ya no es el mismo, no es un joven, ¿no?, de 25, 30 años. Y también está consciente de la esterilidad de Sara. Pero él sigue creyéndole al Señor. Se me viene el caso, por ejemplo, de David, ¿no? Cuando derriba al gigante. Él no ignora al gigante. Él no dice, no, por fe yo declaro que el gigante no está ahí, ¿no? No, él sabe que el gigante está ahí. Pero sí sabe de que lo va a derrotar. Y creo yo que esto es una gran lección, hermanos, para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirlo, en el mundo evangélico se da muchas veces el tratar de ignorar o no de reconocer las cosas, ¿no? Y eso creo yo que se da bastante, ¿no? Abraham está reconociendo las limitaciones, pero esto no va a afectar su fe. Pablo dice en otra carta, en 2 de Corintios 5:17, vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. La fe no se opone, hermanos, a la razón. Vuelvo a repetirlo. Y esto, hermanos, a veces creo que no lo hemos entendido tan bien. Creemos que fe y razón son antónimos, ¿no? Contrarios. Pero la fe no se opone a la razón. Pero a veces se opone a los sentimientos y a las apariencias. Abraham considera su cuerpo y se veía sin esperanza. Eso era, por supuesto, lo que él estaba sintiendo. Esa era la realidad. Así era como estaban las cosas. Él no las estaba negando. Esto nos muestra que la fe no solo es un optimismo cerca de la vida en general, ni tampoco es fe en uno mismo. Vuelvo a repetirlo. Esto nos muestra que la fe no es un optimismo acerca de la vida en general. Esto me recuerda, ¿no?, a los que vimos esta serie del Chapulín Colorado, pero cuando él era muy optimista, ¿no? Y decir, no me va a doler, y golpeaba un objeto y por supuesto que le dolía.
Se puede ser muy optimista, tener mucho optimismo, pero eso no es fe. Se puede obtener mucho optimismo acerca de la vida en general, ni tampoco fe en uno mismo, ¿no? Y es que yo sí puedo, yo puedo, yo lo puedo hacer, y eso tampoco es fe. Al contrario, la fe comienza con morir a la confianza en uno mismo. La fe es continuar con algo a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros sentimientos y de nuestras percepciones. Por supuesto que es una realidad esta. Por supuesto que Abraham considera su cuerpo y lo ve como muerto, porque ya era casi como de 100 años. Y por supuesto que está observando la esterilidad de Sara, pero él continúa caminando en fe, porque Dios le había hecho una promesa. Lo segundo que quiero que observemos en esta noche es enfocarse en los hechos acerca de Dios. A pesar de la aparente imposibilidad del cumplimiento de las promesas, Abraham dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder. Vamos al versículo 20 y 21. Tampoco dudó. Ahora es interesante, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. El texto dice tampoco dudó, pero vamos a ver si realmente Abraham no dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él se fortalecía, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice el texto bíblico, de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Por eso, esto segundo, hermanos, hablo sobre enfocarse en los hechos acerca de Dios. Esto muestra que la fe no es una ausencia del razonamiento, es pensar en la realidad en términos de quién es Dios, en vez de solo reaccionar a las circunstancias. Abraham sabía que Dios tenía poder, que Dios era poderoso. Plenamente convencido, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que Dios ha prometido, Él es poderoso para poderlo cumplir. Él creyó que el Dios que le había prometido un hijo era el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que si ya existiesen. Y eso es lo que dice el versículo 17, ¿no? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Podemos, hermanos, imaginar a Abraham razonando probablemente de esta manera, ¿no? Si existe un Dios creador y sé que es así, Él debe de tener todo el poder. Ese poder no tiene límite. Dios sabe que Sara y yo somos ancianos. Nuevamente reconocen su realidad. No la están ignorando, no la tratan de ignorar. Pero Él es aquel que colgó el sol y la luna y dispersó con ambas manos las estrellas como arena. Es ridículo pensar que nuestra edad representa un obstáculo para Él. Probablemente eso pensó Abraham, ¿no? Vuelvo a repetirlo, hermanos. Él no está ignorando su realidad. En el mundo evangélico, muchos quieren ignorar su realidad, creyendo que eso es tener fe. El caso de Abraham reconoce su realidad, observa su realidad, pero a la vez también es consciente
de lo poderoso que es Dios. Fe es pensar en Dios enfocándose en los hechos acerca de Él. Nosotros, por supuesto, a diferencia de Abraham, conocemos más hechos acerca de Dios en los cuales nos podemos enfocar, demostraciones mucho más grandes de su amor y poder. Sabemos que Dios hizo que la matriz estéril de Sara fuera un lugar de vida. Y eso lo observamos, hermanos, ya en Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. Y sabemos que de manera soberana Él levantó a su propio hijo a la vida. Tenemos mucho más conocimiento que Abraham para observar y meditar en quién es Dios y en lo que Él es capaz de hacer. Nosotros, por supuesto, hermanos, que observamos ahora el panorama general de Abraham. Y decimos, sí, pero al final, por supuesto, Dios le va a regalar un hijo. Pero Abraham, hermanos, no tenía el panorama general. Y por eso es de que él confía plenamente en Dios. No sé si me doy a entender, mis queridos hermanos, ¿no? Es como cuando usted está pasando por una circunstancia difícil. Por supuesto que es tan fácil para muchos decirle, no, hombre, todo va a estar bien, cálmese, ¿no? Y usted puede decir, no, ¿cómo me voy a calmar, no? Usted está viendo mi situación tan difícil. Estoy viviendo una situación difícil, no sé cómo salir de ella. Usted no tiene el panorama completo, no puede observar el futuro. Y a pesar, hermanos, de que Abraham entonces no podía observar el futuro, seguía caminando en fe, confiando en Dios, sabiendo que Él es Dios todopoderoso y que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo tercero es confiar plenamente en la palabra de Dios. Confiar plenamente en la palabra de Dios. Abraham, dice el texto, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que él había prometido. Creo que Abraham, hermanos, estaba convencido de esto, ¿no? Que el Dios que le había hecho esta promesa de que le iba a ser padre de multitudes era poderoso, por supuesto que era poderoso, para cumplir lo que él había prometido. Creerle a Dios no solo es pensar en Dios. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Creer en Dios no solo es creerle a Dios no es solo pensar en Dios, sino que confiar en su palabra. Confiar en Él. Hoy muchos, y lo he dicho, hermanos, creen en Dios, por supuesto que creen en un Dios, que creen en un Creador. La pregunta es, ¿pero su confianza está puesta en Dios? ¿Tienen confianza en Dios? Y esa sería la pregunta, mis queridos hermanos. Vuelvo a repetirlo, nosotros no tenemos el panorama completo de nuestras vidas, pero seguimos confiando en Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios. Podemos decir entonces como Abraham, ¿no? De que Él es todopoderoso, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De hecho, es tomarle la palabra a Dios, incluso cuando ya no haya nada a que aferrarse. ¿A qué se podía aferrar, hermanos, Abraham? ¿A qué se podía aferrar él? ¿Veía su cuerpo como muerto, siendo casi de 100 años?
observa a su esposa es estéril. ¿A qué se podía aferrar él? La situación, hermanos, no era fácil, no era sencilla para Abraham, porque esta era su realidad. Él observa la realidad. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche. Debemos de tomar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios incluso cuando ya no haya nada que aferrarse. Solo nos podemos aferrar a sus promesas. Solo nos podemos aferrar a lo que Él ha prometido. Solo podemos aferrarnos a su palabra. Y por eso, hermanos, es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. El que nosotros estemos en un constante contacto con la palabra del Señor. Lamentablemente hoy hay mucha ignorancia, analfabetismo bíblico. No hay un contacto con la palabra del Señor y necesitamos, hermanos, conocer la palabra. Y en esos momentos cuando no tenemos a qué aferrarnos, nos podemos aferrar a sus promesas, nos podemos aferrar a la palabra del Señor, confiar en el Señor y decir como Abraham, ¿no? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Señor, tú eres poderoso y tú puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Llamas las cosas que no son como si fuesen. Y seguir caminando en fe. Cuando los sentimientos, la opinión popular y el sentido común parezcan contradecir su promesa. Ustedes pueden imaginar, hermanos, cuáles eran los sentimientos de Abraham, los sentimientos de Sara, al ver su realidad. ¿Cuál era la opinión popular, no? Y decir, este par de viejitos locos están, tienen la esperanza de tener hijos, ¿no? O por lo menos de tener un hijo. Se puede imaginar también la opinión popular. Decir, no, pero es que esto no se necesita de ser un experto en medicina, ¿no? Es sentido común. Y todo esto parecía contradecir la promesa. Es considerar lo que Dios ha dicho y dejar que eso defina nuestra realidad. ¿En qué o en quién vamos a confiar, mis queridos hermanos? ¿En nuestros sentimientos? ¿En nuestra realidad y en lo que estamos viendo, en lo que estamos observando? ¿Vamos a poner nuestra confianza en la opinión de los demás? ¿Qué es lo que opinan los demás sobre usted? ¿O vamos a poner nuestra confianza en Dios? Y otra vez, como dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mis queridos hermanos, yo no sé quiénes nos están escuchando y quiénes nos están viendo o nos van a ver, y cuál es la circunstancia que usted está viviendo, está pasando, ¿no? Ha visto pasar los días, ha visto pasar los meses, ha visto pasar los años y como que las promesas de Dios en su vida no se han cumplido, ¿no? No se puede ignorar la realidad y decir, esta es mi realidad, esto es lo que estoy pasando. Inclusive la opinión de los demás, ¿no? Que muchas veces, hermanos, nos hace tanto daño, ¿no? Y de aquellas personas que amamos.
Pero en esta noche el desafío, mis queridos hermanos, es a poder seguir confiando en las promesas de Dios y seguir caminando en fe. Porque nuestra fe no depende ni siquiera de nuestros sentimientos, ni siquiera de lo que nosotros sintamos, sino que nuestra fe, hermanos, depende de nuestra confianza en Dios y de saber que Él es todopoderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Así que yo le animo, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta noche, a que pueda seguir caminando en fe, no importando las circunstancias, no importando inclusive lo que usted sienta, si se siente alegre, contento, triste, enojado, siga caminando. No importando qué es lo que opine la gente, siga caminando en fe, en el nombre de Jesús, sabiendo, mis queridos hermanos, y esto también lo dice el libro de Hebreos, ¿no?, que Abraham sabía cuando iba a sacrificar a su hijo, ¿no?, de que Dios, aún de las cenizas, podía levantar a su hijo. Oremos. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Porque como humanos muchas veces dudamos. Porque como humanos, Señor, muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que hable la gente, en lo que la gente opina, diga de nosotros. Señor, como seres humanos muchas veces somos cambiantes. Hoy estamos contentos, al ratito probablemente estamos enojados. Somos infieles. Pero tú, Señor, siempre permaneces fiel. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes, Señor, a seguir caminando en fe, confiando en tus promesas, confiando que tú eres todopoderoso y todo aquello, Señor, lo que tú has prometido para nuestras vidas, lo cumplirás. Gracias, Padre eterno, porque eres bueno y maravilloso. Porque nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras, si guardamos la ley o si estamos circuncidados. Porque es un regalo que procede de ti. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Por aquellos que están pasando necesidad, angustia, dolor, dificultad, en el nombre poderoso de Jesús, fortalece sus vidas, Señor. Infunde aliento en sus vidas, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan glorificar tu nombre y seguir caminando en fe, viendo como al invisible. Ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Señor, glorifícate, Padre eterno. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia y por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad. Guárdanos, Señor, de todo dengue, de todo virus. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en
hermosa noche. Que Dios les bendiga y les guarde. Por favor, acompáñenos a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio que nos puedan acompañar, poderles saludar, adorar al Señor con todo nuestro corazón y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube también nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like. También active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Y también comparta nuestros videos, que de esa manera usted nos apoya en gran manera. Que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde. Donde todo se perdió, donde todo cambió.